3 aviones, unos trimotores con capacidad para 10 pasajeros que viajaban en asientos de mimbre, 2 tripulantes, equipaje y carga, dotados de lavabo y cuya velocidad punta era de 205 km/h. Así inició la aerolínea Iberia su actividad comercial. Madrid-Barcelona su primera ruta. Aquel 14 de diciembre de 1927 marcaría un antes y un después en la historia de la aviación española. Empresas, un podcast de BBVA, con Tete Andrés. Desde entonces, Iberia ha ido evolucionando, logrando llegar a más de 140 destinos en 49 países de forma directa y a más de 400 en código compartido. Pero para hablar de todo ello, nadie mejor que Juan Cierco, director corporativo de esta compañía. Bienvenido a Empresas, Juan. Muchísimas gracias, un placer estar con vosotros. Como punto de partida, ¿cómo nació Iberia? Pues lo has explicado muy bien, ¿no? Iberia fue una iniciativa de un empresario que entonces fue uno de los pioneros de la industria española, Horacio Echevarrieta, que creó la compañía en 1927 junto con la alemana Lufthansa. O sea, los orígenes de Iberia también estaban relacionados con una aerolínea con la que ahora competimos duramente, como es Lufthansa. Paradojas de la vida, ¿no? Paradojas de la vida, y nació como la primera línea comercial de España, como decías, uniendo Madrid y Barcelona en un vuelo que además con muchas dificultades climatológicas. El 14 de diciembre del 27 duró 3 horas y media Barcelona. Imaginaos ahora con las distancias tan rápidas que se recorren, ¿no? Y bueno, en el primer mes en un mes transportó 238 pasajeros, ¿no? Ahora, en un día transportamos más de 80.000, ¿no? Como evolucionan las cosas. Y desde ese primer momento pues se convirtió en un mecanismo vertebrador del país, de España, primero con rutas domésticas en la península, poco después llegamos a Canarias y posteriormente, que fue uno de los grandes hitos de la compañía, 19 años después, en 1946, dimos el primer salto a América Latina, en concreto a Buenos Aires. ¿Qué contexto había en aquel momento para la aviación comercial en España? La aviación comercial apenas existía, pero la Primera Guerra Mundial, la aviación ya jugó un papel determinante en los combates. Y entonces, a partir de ese impulso tecnológico que se produjo para la guerra, nacieron distintas aerolíneas comerciales. Muchos países aprovecharon esa tecnología para intentar crear sus aerolíneas nacionales, se llaman también aerolíneas de bandera, y fueron utilizadas no solo para, por supuesto, el transporte de pasajeros, sino también para el transporte de carga, entonces para algo muy importante que ahora ya tenemos en los móviles, que era el transporte de correo, por ejemplo, que era muy importante en aquella época, y surgieron distintas compañías pequeñas también antes. En España ninguna se consolidaron, y la primera que logró consolidarse pues fue Iberia, que ahora en el año 27 vamos a cumplir nuestro primer centenario, ¿no? Entonces viajabas a aeródromos militares, a Getafe, a Tablada, al Prat o al aeródromo civil de Carabanchel. No había grandes aeropuertos, por supuesto. Los aviones eran pequeños, biplanos o monoplanos, y la capacidad, como has dicho tú, no superaba al principio 10 o 20 pasajeros. Los asientos eran de mimbre, que a veces pensaban más los asientos con los pasajeros que el propio avión, ¿no? Entonces era curioso. Nosotros en alguna ocasión hemos reproducido esa primera cabina y llama mucho la atención cómo se viajaba. Entonces ya había publicidad por bicarbonato, no recuerdo el nombre, pero ya habían los asientos, ¿no? Era una experiencia muy, muy bonita. ¿Cuáles dirías que han sido los grandes hitos de Iberia? Pues para cumplir 100 años hay que tener muchos hitos. He citado al principio, el primero sin duda es el de su creación en 1927, pero probablemente después de conectar Madrid y Barcelona, algunos puntos en la península y algunos puntos con Canarias, el primer gran hito de Iberia fue porque fue la primera compañía no norteamericana que cruzó el charco y que unió Europa con América Latina, fue el salto a América Latina. Fue un vuelo en 1946 que conectaba Madrid con Buenos Aires. Hacía 4 paradas, hacía parada en el antiguo Sáhara Occidental, 2 paradas en Brasil, en Recife y en Río de Janeiro, 1 parada en Montevideo, porque aunque estaba lo de Buenos Aires, los uruguayos, si no parabas en Montevideo no te dejaban sobrevolar su espacio aéreo y se enfadaban, y el vuelo duraba entre 4 y 5 días, dependiendo. Se construyó, de hecho, un pequeño parador en el Sáhara Occidental para dar cobijo a los pasajeros que volaban en ese vuelo y que estuvieran mejor atendidos. Era una aviación muy reservada, lógicamente, a la élite, cosa que ahora no es. Y después, uno de los segundos hitos pues fue probablemente el primer vuelo a Nueva York, que ya conectamos con Estados Unidos, que fue unos años después, 8 años después, que fue en 1954. Y luego, ya para destacar un par de hitos más, en 1992 se crea el Hub de Madrid, que es el gran nodo de conexiones entre
entre Europa y España y con América Latina fundamentalmente. La puerta de América Latina, sin duda, es Madrid, y a través de esa puerta vienen prácticamente todos nuestros turistas y todos nuestros viajeros. Y posteriormente la creación junto con British Airways del grupo IAG en 2011. Ahí Iberia entra en un gran grupo, se consolida como una empresa a nivel global, a nivel mundial, pasa de ser una empresa española a ser una empresa española pero global, con tendencia totalmente internacional, y eso hace que hayamos transformado Iberia como la transformamos en su día y lanzado recientemente el plan de vuelo 2030, que es el más ambicioso que ha tenido nunca Iberia en su historia. Juan, la flota, los destinos y la tecnología han cambiado claramente y radicalmente desde ese primer vuelo comercial. ¿Cómo ha sido el proceso de modernización de Iberia? La flota es la clave en la modernización de una compañía aérea, lógicamente. Lo importante de una compañía aérea, aparte de los trabajadores que con tanto sacrificio han sacado la compañía adelante estos 100 años, son los aviones. Y los aviones se han modernizado de una manera increíble, ¿no? De los primeros que hablábamos biplanos o monoplanos hasta los actuales, que son, nosotros tenemos toda nuestra flota de Airbus, los 350 Next, que es el avión más moderno de nuestra flota, que consume entre un 40 y un 45 menos de combustible que lo que consumió un 340-600. Es una cifra muy alta. 4 motores, una cifra muy alta. O el nuevo 321 XLR, que es un avión de un solo pasillo, es un avión que en teoría está pensado para volar a Europa, para volar corto y medio radio, pero que por la tecnología ha permitido ya tener la capacidad suficiente para llegar al norte de Brasil, al este de Estados Unidos y algunos puntos de América Latina. Eso hace que evidentemente también el consumo sea mucho más reducido y el avión sea más pequeño y más flexible a la hora de elegir nuevos destinos y nuevos objetivos en los vuelos, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido avances de todo tipo. La tecnología, tú vuelas habitualmente, seguro, y lo habrás comprobado a lo largo de estos años. La más notable que vamos a tener, por ejemplo, el 26, por no hablar solo del pasado, sino también del futuro, es que vamos a instalar en toda nuestra flota Starlink, que con eso vas a estar conectado en Wi-Fi como si estuvieras en el salón de tu casa. Vas a poder ver películas en directo, partidos de fútbol en directo, con una precisión y una conectividad absolutamente garantizada como en casa, y es el gran salto. Algunos pasajeros prefieren no tener tanta te conectividad. Te lo iba a decir, Juan, que no sé hasta qué punto es positivo estar todo el rato conectados, pero bueno. Cuando viajo a veces me dicen, el wifi no funciona, y digo, qué mejor, bien, que voy a ¿no? estar relajado, pero es verdad que la mayoría de los pasajeros lo demandan, y en la sociedad actual todo el mundo quiere estar conectado, y con Starlink lo van a estar perfectamente en el año 26. ¿Destacarías alguna innovación como propia de Iberia? Hay varias que sí puedes destacar. Iberia tiene como 2 programas, uno con IAG, que hemos conseguido que en los últimos años hayan pasado más de 100 startups. Es un programa de aceleración donde muchas empresas se ponen pequeñitas, emprendedoras, startups, como decía, nos aporta mucha agilidad tecnológica, nos aporta muchas capacidades, desde las startups muy volcadas en la inteligencia artificial generativa hasta otros aspectos que ahora mismo están dominando prácticamente no solo la conectividad, como decía antes, sino cualquier paso que das en aviación para intentar ser mucho más eficientes y ser mucho más no veloces en sí mismos los procesos, pero sí hacer las cosas de una manera mucho más fluida, ¿no? Más ágil, ¿no? Más ágil, efectivamente. Y hay otro proyecto que tenemos que se llama Iberia Lab, que es un vehículo de innovación interna donde los propios trabajadores presentan propuestas para luego ser evaluadas por un comité muy riguroso que las estudia y las analiza a ver si son eficaces, tienen el retorno y son útiles y, como también decías tú, ágiles para la compañía, y se han presentado ya más en la tercera edición que ya hemos celebrado. Se han presentado más de 2.300 ideas presentadas por los propios trabajadores. Muy interesante, de la compañía, ¿no? Fomentando la creatividad dentro de la compañía. Pero que además consigues cosas muy concretas, como agilizar los procesos de embarque, tener muchas actividades que tengan un impacto social positivo en la sociedad, en los propios empleados, en los clientes, y ves cómo la compañía, pues ese orgullo de pertenencia manifestado a través de los trabajadores se manifiesta también a través de proyectos como este que te estaba comentando. Qué mejor que los propios trabajadores, ¿no? Para ser los embajadores de la marca. Sin duda ninguna. ¿Quiénes dirías, Juan, que han hecho posible la evolución de Iberia? Pues sin duda los empleados, sin duda las personas, no solo los empleados, sin duda las personas. Las empresas las hacemos las personas independientemente que tengas que progresar, innovar, desarrollar la tecnología, cambiar los procesos, que sean más ágiles, más flexibles, etcétera, etcétera, pero todo ello lo ejecutan finalmente personas en distintos ámbitos. Nosotros tenemos lo que llamamos el círculo virtuoso de Iberia. El círculo virtuoso de Iberia lo componemos los accionistas, los trabajadores y los clientes.
todos son personas, los accionistas representan sus propios intereses, lógicamente, pero si no creen en el proyecto, no creen en la empresa, no invierten en la misma, y por lo tanto tú no recibes la gasolina financiera suficiente para poder reinvertir en tus clientes y en tus empleados. Segundo, los empleados son claves. Sin el sacrificio de los empleados estos años, Iberia no estaría donde está, y sin el compromiso que han demostrado los trabajadores, tienen que sentir orgullo de pertenencia a una compañía para que consiga ser centenaria, y los de Iberia lo sienten, y seguimos trabajando para mejorar sus condiciones, tanto laborales como de conciliación, de todo tipo, para que puedan sentirse como en casa trabajando en una compañía centenaria. Y por último, los clientes, si no les tratas bien, si las personas no tratan bien a las personas, si no intentas mitigar sus problemas, porque en aviación hay muchos problemas, no van a repetir contigo. A lo mejor tienen la suerte que vuelan una vez, de que te eligen una vez, pero de hecho, si no lo haces bien ese día, no van a volver a volar contigo. Por eso nosotros tenemos un lema en Iberia, del que estamos muy orgullosos, que dice: cada día es el primer día. Da igual que la empresa vaya a cumplir 100 años y lo haya hecho muy bien en el pasado, que si hoy tú vuelas y a ti te hacemos la faena, te perdemos una maleta, el vuelo se retrasa o hay cualquier incidencia técnica, tú mañana, en lugar de elegir Iberia, puedes elegir otra compañía. Necesitamos esa fidelidad de los clientes para que la compañía siga creciendo y desarrollándose. Y es ese círculo virtuoso: accionistas que inviertan, empleados orgullosos que ejecuten las iniciativas y clientes que las reciban y sean bien tratados, lo que hace que una compañía como Iberia pueda cumplir 100 años, como estoy seguro que un banco como el BBVA tiene esos procesos también internos que hace que pueda seguir desarrollándose lo bien que está en estos momentos, ¿no? Aprovecho que mencionas a BBVA, al banco, para preguntarte de qué forma ha contribuido también BBVA con Iberia y con esa evolución a lo largo del tiempo. Pues mira, hay algo que sí me gusta destacar, independientemente de las cuestiones concretas, que son los valores. Yo creo que unas empresas, BBVA es una empresa, un banco súper consolidado también, con décadas de historia, que ha sabido surfear cualquiera de los problemas que ha habido en la sociedad y en la historia de nuestro país. Incluso el BBVA está muy asentado también internacionalmente en los países donde está. Y tienes que tener unos valores en los que creas, en los que trabajes y los que permanentemente riegas, porque si no la cosecha puede al final marchitar si no puedes recoger los frutos de tu siembra. Yo creo que Iberia y BBVA tenemos valores fundamentales, lo hablo antes, que es el cuidado de las personas, el cuidado de sus clientes, el cuidado de sus trabajadores, el seguir apostando por la sociedad. La sociedad nos da mucho, la sociedad le da mucho al banco, la sociedad le da mucho a la compañía aérea, y tenemos que ser conscientes de que solo devolviendo parte de eso que nos dan vamos a poder seguir teniendo la confianza de nuestros clientes, de nuestros trabajadores, y también en el caso del BBVA, por supuesto, de accionistas. Luego ha habido sí que cuestiones muy concretas. Tenemos una colaboración que es el Círculo SAF, en donde el BBVA también se ha integrado, pero aún así hemos trabajado coordinadamente en el pasado en otros proyectos, y desde luego desde el punto de vista financiero, por supuesto, y lo vamos a seguir haciendo en el futuro, seguro. Vamos a hablar del Círculo SAF un poquito más adelante, pero a mí me gustaría ahora poner el foco en los viajeros, los clientes, como tú bien decías. ¿Cómo han cambiado los usuarios a lo largo del tiempo y cómo os habéis ido adaptando a ellos? Porque tiene que ser de lo más difícil, Nada Juan. que ver. Antes volar, como decía, estaba reservado a las élites. Prácticamente solo las personas con gran capacidad adquisitiva podían permitirse el lujo de volar, porque era un lujo hace unas décadas. Pero con la llegada fundamentalmente de las low cost y de otras iniciativas que se pusieron en marcha en el sector de la aviación, se democratizó la aviación. Es accesible, ¿no? Es accesible. La aviación, como el turismo en general, pero la aviación en particular, se ha democratizado, y prácticamente todas las personas, independientemente de cuál sea su poder adquisitivo, pueden volar al menos una vez al año, varias veces, para irse de vacaciones o por motivos de trabajo. Entonces tienes que ser muy selectivo en tus clientes. No es lo mismo una persona que va con su familia a pasar las vacaciones, que ha estado sacrificando todo el año sus ahorros para poder irse de vacaciones en verano o en cualquier otra parte del año con sus familias, que un hombre o mujer de negocios que va por el banco, en vuestro caso, por su empresa a América Latina, a cruzar el charco por motivos de trabajo, o lo que nosotros llamamos VFR, que son Visitors, Friends and Relatives, que ya empieza a ver que son muchos emigrantes, por ejemplo, que se instalan en tu país o que tú te instalas en el país de acogida, y que permanentemente reciben las visitas de sus familiares, ellos mismos van y vienen. Y vosotros sois ese nexo de unión, ¿no? Y nosotros somos quienes permitimos conectar esas personas, ¿no? Entonces, cada cliente en esos targets que te he comentado tiene unas exigencias y unos objetivos completamente distintos, y tienes que ser capaces de cubrirlos desde los precios de los billetes, que son distintos para unos y otros, hasta el servicio a bordo, hasta el servicio en tierra, hasta las necesidades
edades más nimias hay gente que tiene miedo a volar, hay gente que tiene miedo a tener una experiencia porque los aeropuertos muchas veces parecen hostiles y tienes que acompañarles en ese viaje para fidelizarlo y posteriormente que lo van a volar. Pero las exigencias de los viajeros han cambiado mucho. La más reciente, por ejemplo, aunque nosotros hemos comentado anteriormente que igual nos gusta estar un poquito desconectados a bordo, es la conectividad a bordo, te lo exigen, y desde luego la puntualidad es uno de los factores clave que te exigen, sobre todo los vuelos de corto radio, todos los clientes, que si van a una reunión a Bilbao, una reunión a París, quieren llegar a tiempo. Si sales con 2 horas de retraso, pierdes el vuelo y pierdes la razón de ser de ese viaje, etcétera, etcétera, que tienes que ir cuidando y que para eso la tecnología te ayuda mucho a identificar a cada viajero, saber de sus necesidades e intentar cubrirlas y satisfacerlas. ¿Cuáles dirías que son los grandes retos a los que se enfrenta el sector de la aviación en la actualidad? Pues no son muy distintos a otros en otras industrias, pero sí son específicos también en esta. Es decir, ahora mismo lo que tenemos es escasez de perfiles profesionales. Es necesaria la formación, es necesaria tanto la formación de pilotos como la formación de TCP, las tripulantes de cabina a bordo, de pasajeros, como los técnicos de mantenimiento, tanto ingenieros aeronáuticos como técnicos de mantenimiento aéreo. Por ejemplo, se estima, la Agencia Española de Seguridad Aérea se estima que se necesitan alrededor de 400.000 técnicos a nivel mundial de mantenimiento en los próximos 10 años, de los cuales 75.000 se incorporarán a la aviación comercial y 10.000 a la aviación privada. Según CAI, que es también un centro de entrenamiento de pilotos, entre ahora y 2034 se necesitarán 129.000 nuevos pilotos. Es decir, la escasez de mano de obra, la formación de esa mano de obra, la fidelización de esa mano de obra. Hay mucha gente que está en los sectores, no solo en el de la aviación, fundamentalmente también, pero en el del turismo en general y otros, que no son tan leales como antes. Antes tú entrabas en una empresa y querías estar hasta que te jubilabas. Ahora no es así, ahora hay mucho cambio, no solo de empresas, sino también mucho cambio de sector. Puedes trabajar en un sector e irte a otro por lo que fuera. A raíz de la pandemia eso se ha interiorizado mucho y tienes que ser capaz de fidelizar a tus propios trabajadores. El segundo gran reto, sin duda, es la digitalización, la tecnología, la innovación, lo hablábamos antes. La modernización de la aviación va totalmente en paralelo a la modernización de la sociedad. La flota cambia, los aviones cambian, los servicios, los radares cambian, las rutas aéreas cambian, cambia todo y tienes que adaptarte continuamente, ¿no? Es un aprendizaje diario, un aprendizaje de continua. Imagínate ahora con todo lo que llega con la inteligencia artificial. Claro. Y el segundo gran reto, que quizás sea el más difícil de afrontar, es el de la sostenibilidad medioambiental. Todo el mundo está preocupado, nosotros los primeros, por el futuro del planeta, y somos conscientes de que nuestro sector tiene más dificultades a la hora de descarbonizarse que otros. Los coches eléctricos ya existen, están los trenes, etcétera, etcétera. La aviación, ni tú ni yo, y tú eres mucho más joven que yo, vamos a volar en un avión de hidrógeno a Nueva York nunca. Antes de morirnos, nunca, ni en un avión eléctrico. A lo mejor tenemos la suerte de probar algún avión eléctrico, no sé si de hidrógeno también, para un vuelo de corto radio que sea más accesible y más la distancia más corta. Pero en el futuro inmediato no vamos a poder volar en un avión de eléctrico de hidrógeno porque no están capacitados para distancias tan largas y no va a ser posible por el momento llevarlas a cabo. Pero sí tenemos unos elementos actualmente que permiten esa descarbonización y por los que hay que apostar, que son los combustibles sostenibles. En inglés se llama SAF, es el Sustainable Aviation Fuel, combustible de aviación sostenible, que te permite, con el uso de residuos y con el uso de tecnología renovable, crear un combustible que es hasta un 70-80% menos contaminante que el combustible actual. ¿Cuál es el problema? Que se fabrica en muy poco volumen y que es muy caro. Por lo tanto, si no somos conscientes de que esa es la única herramienta que tenemos a día de hoy para descarbonizar el sector de la aviación, además de la modernización de la flota, que, como decía antes, los aviones modernos son más sostenibles que los aviones antiguos, la aviación va a tener un serio riesgo en el futuro. Porque si el combustible que hay que poner en nuestros motores hay poco y es muy caro, al final volar va a ser más caro. Claro. Y al final vamos a tener que repercutir ese aumento de precio en distintas acciones, entre otras en el precio de los billetes. También iniciaremos procesos de contención de costes, de ahorro en muchos de los procesos. Pero al final lo que vemos es el precio del billete. Pero al final, ¿no? El precio del billete se va a aumentar. Entonces tenemos que ser todos conscientes de que eso de lo que hablaba anteriormente, la democratización de la aviación, puede estar en riesgo si no trabajamos todos juntos en la misma dirección, porque si los billetes son más caros, habrá personas que hoy en día se pueden permitir volar que en el futuro quizás no puedan. ¿Cuál es la hoja de ruta para la implantación del uso del combustible sostenible dentro de Iberia?
La hoja de ruta es diáfana, es decir, ya se puede instalar. De hecho, ya lo estamos haciendo. Ya tenemos vuelos que llevan SAF a bordo desde hace unos años y cada vez más porque la regulación europea, fundamentalmente la europea, nos exige cumplir con unos parámetros. Este año estamos obligados a llevar un 2% de combustible SAF a bordo. La hoja de ruta tendría que ser trabajar todos juntos porque esto no va solo de aerolíneas, va de proveedores, por supuesto, de fabricantes de combustible, va también de empresas de energía renovable, va también de empresas que trabajan los residuos y va también, por supuesto, de las instituciones privadas, pero sobre todo en este caso de las instituciones públicas. Es una obligación, en mi opinión, moral y también ética del gobierno, de las autonomías, de las distintas corporaciones públicas que gobiernan nuestro país, poner el foco en el SAF, por una razón muy sencilla. Primero, por lo que hablábamos antes de la cuestión medioambiental, pero por otra también muy importante. España es un país que vive en gran parte del turismo. El turismo supone entre el 13 y el 15% del Producto Interior Bruto de este país, entre el 13 y el 14% del empleo. Y va a ir a más porque las perspectivas, y eso es una buena noticia, son de que cada vez va a haber más turistas en el mundo que quieran viajar por el mundo y España es uno de los destinos escogidos y preferidos por ellos. Pero ¿cuál es el problema? Que no tenemos ese SAF que decíamos anteriormente, que puede ser más caro, que no tenemos la capacidad de producirlo y de ponerlo a bordo de nuestros aviones y que el 85%, y creo que es un poco más, de los pasajeros, de los turistas que llegan a España, el 85% de los turistas que llegan a España viene a avión. Mientras tanto, Iberia ha impulsado una iniciativa, el Círculo SAF, a la que se han unido como socios fundadores BBVA, Telefónica, Repsol y Amadeus. ¿Qué hay detrás, Juan, de esta alianza y por qué dirías que es importante? Pues mira, el Círculo SAF es una comunidad corporativa que creamos en Iberia para acelerar la transición hacia una aviación más sostenible. Y necesitamos que empresas como BBVA, en este caso, las otras que has mencionado, se sumen con nosotros para concienciar a otras muchas empresas de que cambiar las cosas es posible, pero hay que hacerlo. La importancia del desarrollo de ese combustible, ¿no? Absolutamente. La única manera de que ese combustible se desarrolle y se fabrique en el volumen necesario y un precio asequible es que se consuma. Y gracias al consumo que BBVA se ha comprometido a hacer a través del Círculo SAF con Iberia, para que sus vuelos, las de su personal corporativo, pero también la de sus empleados a título individual, a través de la compra de SAF que se pone en los aviones de Iberia, sea mucho más sostenible. Eso lo hacen otras empresas. Hacemos desde aquí un llamamiento, lógicamente, para que se sumen otras muchas, no solo, y también para facilitar la producción de SAF y que se abaraten los precios del combustible, sino para demostrar que juntos podemos. Y que en este caso el Círculo SAF es una demostración patente de que si hacemos bien las cosas, todos juntos remando, o en este caso volando. En la misma dirección, los resultados son objetivamente posibles, ¿no? ¿Qué importancia tiene para Iberia colaborar con un banco como BBVA que integra la sostenibilidad dentro de su estrategia? Más allá de cuestiones muy concretas o acciones particularmente destacadas que podamos poner en valor, es el espíritu, son los valores. Tenemos unos valores muy predeterminados, tenemos un propósito muy establecido, también lo tiene el banco, y creo que cuando los propósitos y los valores coinciden, creo que tenemos que trabajar y tenemos la obligación de trabajar conjuntamente. No podemos aislarnos en una sociedad tan global, tan intercomunicada e interrelacionada como la actual, dando la espalda a otras empresas que quizás son de otros sectores, pero que tienen tus mismos valores, que tienen un recorrido histórico como el tuyo y que tienen un futuro muy despejado, como es también BBVA. Entonces es una alianza, es un matrimonio absolutamente bien avenido, que va a durar durante muchos años. Vamos a seguir trabajando mucho juntos, y no solo en esta manera de hacer, entender y decir las cosas, sino con cuestiones concretas, como es el tema del Círculo SAF, y seguro que otros proyectos que van a surgir en el futuro. Pues con ese mensaje tan positivo, ¿no?, de la importancia de las alianzas para, en este caso, por ejemplo, y en concreto, impulsar el combustible sostenible para la aviación, terminamos el podcast de Empresa. Juan, ha sido un placer tenerte con nosotros y muchísimas gracias pues por habernos dado a conocer un poquito más todo lo que hay detrás de la historia de Iberia y del presente, además de Iberia. Pues muchas gracias. Os esperamos para celebrar juntos el centenario de Iberia, que será en el año 27, está ya a la vuelta de la esquina, y que será no solo el centenario de Iberia, sino de todos los españoles que vuelan en avión, por lo tanto, de todos los españoles que vuelan. Gracias. A ti. Sigue a Empresas en las principales plataformas y a BBVA en redes sociales.